todos, bienvenidos al octavo estudio del libro de Santiago. Soy Enrique Loaiza, pastor principal del Ministerio Bairo. ¿Qué perseguimos con esta serie? Bueno, nuestra meta es compartirte principios prácticos y bíblicos que te ayuden a pasar los momentos de crisis unidos en familia, con estabilidad y con fuerza. Desde que soy pastor recuerdo crisis nacionales o internacionales por las que hemos pasado y los seguidores de Cristo hemos asumido liderazgo en muchas de estas crisis, animando a otros. Así que estamos preparados para esto porque ya hemos pasado muchas veces por desastres, terremotos y más. Ya sabes, huracanes, la pandemia. No puedo protegerte de contraer enfermedades u otros virus, pero te queremos ayudar para enfrentar los efectos colaterales de tener un mundo vuelto de cabeza por las crisis. No sabemos cuánto durarán las crisis, pero Dios no nos dejará sin su ayuda. Él ha prometido ayudarnos. Hay un libro en la Biblia llamado Santiago, que de hecho fue escrito para gente bajo presión, para gente bajo estrés, y lo estamos estudiando en las semanas pasadas y las semanas que vienen. Las crisis que esta gente pasó y que nos relata Santiago fue la persecución del Imperio Romano, pero en el fondo su vida se había puesto de cabeza. Y en este libro Santiago habla de 14 o más implicaciones sobre qué hacer cuando todo está de cabeza. Y nos enseña cómo Dios quiere que vivamos cuando estamos bajo estrés severo o en tiempos de cambios. Hace 8 semanas iniciamos con esta serie llamada Una fe en acción en momentos de crisis. Si tienes problemas con la ansiedad, en verdad quiero animarte a que escuches el primer mensaje de esta serie y trata sobre la ansiedad. Y si tienes problemas para entender por qué pasa todo esto, te animo a escuchar el segundo, tercer y cuarto mensaje de la serie. Pero si lo que pasa es que tienes que tomar decisiones duras por estar sin trabajo o tener a tus hijos en casa o porque te cuesta encontrar trabajo, te animo a escuchar el quinto, sexto, séptimo mensaje sobre una fe que facilita tomar decisiones difíciles. Esta semana, hoy, iniciamos con algo totalmente diferente. Una de las cosas que pasan estando bajo estrés es que empezamos a buscar ciertas estrategias para aliviar la ansiedad. Y lamentablemente, muchas de estas hacen todo peor. Santiago dice mucho sobre estas distracciones, sobre estos disturbios, sobre estas tentaciones, y nos da sabios consejos sobre cómo no ser tentados por estas conductas. Son conductas autodestructivas hacia las que tendemos estando bajo estrés o malos hábitos. Las cosas que hacemos para consolarnos, para tranquilizarnos al sentir ansias o temor o inquietud. Por eso hoy hablaremos de una fe que contrarresta mis malos hábitos. Estos mensajes serán prácticos y al final tomaremos la cena del Señor juntos. Así que aliste sus elementos. Quiero que empecemos a leer lo que dice Santiago respecto a la tentación. Santiago capítulo 1, versículos de 13 al 16 dice esto. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran hacia la dirección equivocada y lo seducen. De nuestros deseos equivocados nacen las acciones equivocadas y esas acciones pecaminosas conducen finalmente a la muerte, es decir, terminan mal. Así que amigos, no se dejen engañar por cada deseo que sientan. Ahora, hay mucho material sobre la tentación que veremos en este pasaje, pero quiero señalar que Dios no nos ha dejado desamparados para luchar con las cosas que tienden a alejarnos o distraernos al estar bajo estrés. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5 dice:
porque el que es hijo de Dios puede vencer al pecado. Y eso obviamente incluye la tentación de pecar. Puede vencer el pecado en este mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Por eso es que hablamos de una fe que funciona cuando la vida no funciona. Nadie podrá jamás vencer en esta lucha sin creer que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, la pura voluntad no funciona a largo plazo. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen estos versículos? Nos dicen que en esta tierra nunca vas a dejar de pecar, pero puedes pecar menos. Wow. Si tienes un hábito particular o una tentación particular o una distracción específica que es tu perdición y tiendes a volver a lo mismo cada vez, siempre que estás bajo estrés, es probable que siga así toda tu vida. Nunca alcanzarás la perfección de este lado de la eternidad, pero dice, tú puedes pecar menos, puedes estar menos distraído. Y compartiré contigo de su palabra y de 9 contramedidas. 9 contramedidas, así que anote. Espero que vaya apuntando el mensaje. Aquí están las 9 contramedidas para mantenerte enfocado y no caer en las mismas tentaciones. Son tentaciones usuales al estar bajo estrés. Ahora que estás en casa trabajando, por ejemplo. La primera contramedida es que debo saber, debo conocer cuáles son mis reacciones habituales. Los griegos decían, conócete a ti mismo. Debes conocer y reconocer qué es lo que usualmente te hace caer en tentación. Debes conocer cuáles son tus reacciones habituales. Hebreos 12:1 dice, eliminemos de nuestras vidas cualquier cosa que se interponga en el camino. Habla de nuestro crecimiento espiritual. Especialmente, y yo quiero que encierre esta palabra, especialmente, los pecados persistentes que nos distraen tan fácilmente. Otras traducciones dicen que nos asedian. Lo que dice es que cada uno tiende a caer en cierta área una y otra vez en su vida. Y dices, ¿por qué hago esto? Ese es el pecado persistente. Es la distracción, es tu mecanismo de reacción habitual o tu estrategia. Ahora, la tentación, ¿qué es? Es siempre una distracción. Es algo que te distrae para hacer algo menor en lugar de algo mejor y hacer algo mal en lugar de hacer el bien. Es hacer algo autodestructivo en lugar de algo que sea constructivo, que te haría más el tipo de hombre o mujer que Dios quiere que seas. Quiero que hablemos sobre esto, sobre la tentación, por ejemplo. Cuando estamos bajo estrés, todos tenemos distintas reacciones. Algunos vamos a la comida, está bien, y tendemos a comer más al estar bajo el estrés para poder lidiar o calmar o aliviar el estrés. Otros se inclinan por la bebida, otros lo hacen durmiendo más y así pasan mucho tiempo en cama. Algunos al estar bajo estrés reaccionan comprando y si están en casa y tienen cómo comprar en línea, pueden gastar mucho dinero que no tienen en cosas innecesarias durante esta crisis. Algunos al estar bajo estrés ven televisión y la miran hora tras hora, tras hora, tras hora. Tu predecible área de confort quizás sean los videojuegos y pasas horas y horas en eso. Puedes volverte adicto, así como a otras cosas como las drogas, el juego, la pornografía. Algunas personas ven pornografía cuando están bajo estrés. Otras personas se vuelven más controladores. Y entre más sienten que su vida está fuera de control, más controladores se vuelven. Y eso resulta irritable para todos en la familia o el trabajo. Otras personas hacen lo opuesto y se retraen y se ponen una armadura, lo cual está igual de mal. Hay quienes al estar bajo el estrés caen en la trampa de explotar con ira, llegando a la violencia doméstica que puede crecer si no saben cómo lidiar con eso. Así que primero debo conocer mis áreas de fracaso predecibles. ¿Dónde tiendo yo a caer? ¿Dónde? ¿Cuáles son mis reacciones habituales? La segunda contramedida
debo conocer mis luchas emocionales. Si tú quieres superar las cosas que hacen que tropieces, debes conocer tus luchas emocionales. Son las cosas que te hacen vulnerable a una tentación particular. Quiero que escuches bien. Una forma de vencer la tentación es no enfocarte en la conducta que no quieres. ¿Está bien? No te enfoques en las acciones, en tu actividad, en tu conducta, en su lugar. Enfócate en lo que sientes, en lo que piensas que es la causa de esas acciones. Cada acción es causada por una emoción y la emoción nace de un pensamiento. Si quieres cambiar tu forma de actuar, debes cambiar cómo te sientes. Y si quieres cambiar cómo te sientes, debes de cambiar cómo piensas. Todo comienza en tu cabeza. Ahora, Satanás es muy astuto y juega con tus emociones. Y, por cierto, ¿sabes cuál es la trampa más común que Satanás usa para llamar tu atención? Las emociones negativas. Las emociones negativas le dan a Satanás cómo atraparte. Y por eso la Biblia dice en Proverbios 4, versículo 23, sobre todas las cosas cuida tu corazón. Cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. En la Biblia el corazón es la metáfora del centro de tus emociones. ¿Está bien? Sabemos que las emociones están en el cerebro, pero decimos te amo de corazón, mi corazón está aquí o en aquello. Hablamos de tus pasiones, de tus emociones. Y eres mucho más vulnerable a la tentación al estar en ciertos estados emocionales. Y eres menos vulnerable a la tentación si estás en otro estado emocional. Es distinto de persona a persona. Y deseo que anotes esto de esta breve lista y quisiera que encerraras con cuáles te identificas. Que cuando me siento así soy vulnerable a mis reacciones más habituales. Soy vulnerable a los malos hábitos en mi vida. Cuando eres más tentado, ¿te has preguntado cuándo usted es más tentado? Esta es la pregunta a responder. Número 1. Para mucha gente la tentación aparece cuando está muy exhausta, cuando estás muy agotado, eres más tentado en muchas áreas distintas. Y por eso durante este tiempo de crisis debes de asegurarte de dormir, comer bien, ejercitarte para evitar llegar al agotamiento. Si estás en casa toda la semana podrías trabajar 12 horas, 7 días y eso te lleva a la fatiga. Entre más exhausto estés, más espacio le das a Satanás. Y él puede tentarte en muchas áreas. 2. Otros se sienten tentados al desanimarse. Quizás al desanimarte eres pesimista. Ahí es cuando eres más tentado por tu tentación habitual. 3. Quizá el aburrirte o quizás cuando estás descontento. Estás sentado en casa y piensas, tengo claustrofobia, y entonces cedes a la tentación. 4. Quizás sea cuando te sientas como en un vacío espiritual. 5. Algunas personas son más tentadas en un área que es inútil e insana para ellas. Cuando están solas, cuando están desconectadas, cuando estás inseguro o cuando tienes dudas, cuando estás herido o lastimado. 6. Si estás aferrado al rencor o al resentimiento, eres más candidato a ser derribado por una tentación. 7. Quizás la tristeza sea el detonante en tu vida, o el duelo o la pérdida. Y por supuesto, en esta crisis mucha gente está perdiendo cosas, está perdiendo empleo, está perdiendo su pensión, está perdiendo familiares, hay muchas pérdidas y nunca se pierde algo sin entrar en duelo. Solo tienes que ser consciente de que al estar en duelo eres más vulnerable. Entonces, lo primero que tengo que hacer es conocer mi reacción habitual. ¿Dónde tiendo a caer al estar afligido? Y luego conocer mis luchas emocionales. ¿Por qué
tiendo a tropezar? ¿Qué ocasiona que me dispare y busque el pecado? La tercera contramedida que debo descubrir son mis patrones. O sea, mi ordenamiento de cosas que se repiten de manera lógica. Usted y yo tenemos que conocer mi reacción, tengo que conocer mis luchas, debo descubrir mis patrones. ¿Cuáles patrones? Tus patrones de tentación. Cada uno tiene un patrón de tentación. Así como cada uno tiene una huella digital, tiene una voz única, tiene un ritmo cardíaco o una huella ocular. Eres único en muchas formas en tu vida. No hay dos copos de nieve iguales, ni dos personas tampoco. Aún los gemelos son diferentes. Tú también eres único en sensibilidad a ciertas tentaciones que no afectan a otras personas. Y a tu esposa quizás no le afecte algo, pero a ti sí. Hay ciertas situaciones que te tientan y a otros no. Y el diablo sabe cuál es tu patrón, sabe cuál es tu talón de Aquiles. Así que conoce tu patrón. Ahora, si identificas tu patrón, puedes predecir esos problemas antes y puedes evitar esas situaciones. Debes saber qué te tienta, debes saber por qué te tienta y también debes saber cuándo, dónde y todos los detalles. Proverbios 14, versículo 8 dice, el sabio mira hacia adelante, pero el tonto se engaña a sí mismo y no afronta los hechos. Mira hacia adelante. No sabemos cuánto tiempo va a durar la crisis, no lo sabemos, pero sí nos piden ver adelante para que no nos desgastemos, para saber si las tentaciones vienen. Los tontos racionalizan, o sea, que dicen mentiras o juicios basados en pensamientos y la razón. Los tontos tratan de justificar con su mente lo que en su corazón está mal, pero la gente madura es consciente de sus patrones. Te voy a dar 5 preguntas. Deseo que las anotes para contestar sobre tus patrones. La primera pregunta es, ¿cuándo soy más tentado? Tienes que hacerte esta pregunta. ¿Cuándo soy más tentado? Luego hazte una pequeña evaluación. ¿Qué día de la semana? ¿Soy más tentado el viernes o soy más tentado todos los lunes o los sábados? ¿A qué hora del día? ¿Soy más tentado en la mañana, durante la comida, o en la tarde, o en la noche, o cuando todos se van a dormir? ¿Cuándo soy más tentado? ¿Sabes? Siempre se ha dicho que usted puede con cualquier dieta hasta el mediodía, y el hecho es que se nos tienta a diferentes horas del día. Número 2, pregúntate, ¿dónde? ¿Dónde soy más tentado? ¿Soy más tentado en el trabajo? ¿Soy más tentado en la cocina? ¿O soy más tentado frente a la compu? ¿Soy más tentado frente a la tele? Mira, ahora que muchos trabajan en casa, puede ser que seas más tentado con tu vecino o vecina, en el autoservicio o en el bar deportivo. Puedes ser tentado en la playa, no importa. Necesitas saber dónde eres más tentado y mi consejo es, si son problema, evita esos lugares. Si no quieres roncha, evita las abejas. No vayas al bar a comer bocas si te dificulta controlar la bebida. Así que, ¿cuándo soy más tentado? ¿Dónde soy más tentado? 3, hazte la pregunta, ¿quién está conmigo cuando soy más tentado? Esto es importante. ¿Eres más tentado en soledad? ¿Eres más tentado cuando estás aislado en casa solo? ¿Eres más tentado con un grupo de amigos o compañeros? ¿Eres más tentado cuando estás con extraños? ¿Eres más tentado a enojarte con tu familia? Debes saber quién te rodea. Debes saber eso. 4. ¿Qué beneficio temporal obtengo cuando cedo a la tentación? Cuando cedo a la ira, cuando cedo a la gula,
cuando cedo a la pornografía, cuando cedo a controlar, cuando cedo al miedo, cuando cedo a la preocupación, cuando cedo a algo. ¿Qué obtengo cuando cedo a la bebida? Obtengo más confort, obtengo más alivio, me produce emociones, me produce falsa confianza. La Biblia dice en Hebreos 11:25 que es placentero pecar. Si no fuera placentero, nadie pecaría. Si pecar fuera doloroso, nadie lo haría. Así que, ¿qué obtienes? ¿Qué obtengo cuando adopto ese comportamiento? 5. ¿Cómo me siento justo antes de ser tentado? Es una buena pregunta para calcular tu consciente de tentación. ¿Soy más tentado cuando me frustro? ¿Cuando me asusto? ¿Cuando me aburro? ¿Cuando me enojo? ¿Cuando estoy solo? ¿Soy más tentado cuando no puedo dormir? Es muy importante conocer tus gatillos emocionales. ¿Qué te hace vulnerable? Quiero guiarte en oración y puedes orar esto en tu corazón. Al final de cada prédica siempre estamos orando. Probablemente no tienes que decir nada si no quieres decir nada. No tienes que hablar. Dios sabe lo que estás pensando. Pero si te encuentras solos, ¿por qué no en voz alta? Solo di esto. Dígalo a viva voz. Señor, tú conoces mis hábitos, todas mis tentaciones. Tú conoces todas mis debilidades. Esto me ha hecho tropezar por años, Señor. Ha sido duro para mí. Tú conoces cada tentación que paso cada día, cada momento. Tú sí conoces qué tentaciones van a venir esta semana. Jesucristo, solo te puedo pedir que me ayudes. Estoy dispuesto a seguir tus principios para poder cambiar y ser libre. Pero necesito de tu ayuda. Yo necesito ser diferente, yo quiero salir de esta crisis. Ayúdame a ver claramente cuáles son los patrones en mi vida que me hacen caer en tentación. Y dame la fuerza para poder evitarlos, porque con mi fuerza no puedo. Ayúdame a recordar, enfocar y reenfocar mi atención en otras cosas cuando soy tentado. Ayúdame a encontrar a personas o a un grupo que me ayude a ir hacia adelante. Ayúdame con mis emociones negativas. Te necesito, Señor. Yo creo que necesito una cirugía del corazón para que mis pecados se vayan. Elimina esas emociones negativas, el miedo, la inquietud, la ansiedad, la inseguridad, porque eso me hace vulnerable. Y reemplaza todo eso con la fuerza que solo tú puedes dar. Cámbiame, Señor, desde adentro hacia afuera. Yo te necesito, Señor. Y oro todo esto en tu nombre, oh Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, dice Pablo, que el Señor Jesús la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo,
que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Señor, este pan representa tu cuerpo, entregado en la cruz del Calvario, que fue golpeado, lacerado, maltratado, y todo lo hiciste por nosotros. Y tomamos este pan en representación de tu cuerpo, y recordando todo el sacrificio que tú hiciste. Y tomamos en memoria de Jesús. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Señor, tomamos este jugo de uva en representación de tu sangre derramada en la cruz del Calvario para limpieza de nuestros pecados. Gracias, Jesús, por tu sacrificio y gracias por el nuevo pacto. Tomamos en memoria de ti. Porque cada vez que comamos este pan y bebamos de esta copa, estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y decimos: Señor, ven pronto. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda nuestro lema: el Señor te levanta, te limpia y te restaura. Feliz semana y muchas bendiciones.